es muy fácil. Bueno, Por ejemplo, buenos días. yo comparé una medida, por ejemplo, la altura, que ya la sabía perfectamente bien, la altura de los trapecios. Y luego medí la medida real en centímetros con el tamaño de mi impresión. Y luego tomé la medida real, igual en centímetros, del apotema improvisado que teníamos en el hexágono. Y luego con una regla de 3 comparé los dos datos y ya me dio el apotema, que no es el real, pero se supone que es de ese tamaño. Y así saqué el apotema. Bueno, una manera, bueno, en realidad ahí es una cuestión de aproximar, ¿no? Es de cuestión de aproximar las medidas. A ver si lo puedo hacer acá para mostrarles. Sí, porque en el ejercicio les pide que ustedes calculen el área del hexágono, ¿no? Pero efectivamente, ustedes dicen, bueno, ¿y cuánto mide el apotema, no? Porque eso no me lo dan. Pero hay un detalle ahí, y ahorita se los voy a compartir. A ver, ¿dónde está? Vamos a compartir eso. Una manera de aproximarlo. O sea, es aproximar en realidad, porque efectivamente no tiene el apotema. Entonces, yo lo calculé con medidas reales y con medidas ficticias con regla de 3, profe. Creo que es lo más aproximado que pude hacer. A ver, entonces observa. Voy a dibujar un triangulito aquí. Voy a dibujar un triangulito. Ah, no. Esta no es la herramienta. ¿Dónde están los triángulos? Ahí está. Ahí está. Este triángulo que estoy dibujando es equilátero, ¿sale? ¿Bien? Entonces vamos a suponer que lo parto justo aquí a la mitad. Lo parto. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan, el hexágono está formado por 6 triángulos de este tipo, ¿no? En donde este lado de acá, el lado cortito de aquí de medio, mide la mitad de lo que mide el lado grande. Sí. Si ustedes checan eso, hasta ahí están de acuerdo, ¿no? Bueno, entonces ahora lo curioso del dato es lo siguiente, es lo que voy a hacer ahorita. Entonces vamos a poner que yo trazo aquí. Ay, no sé, se movió esto. Y luego trazo aquí. ¿Ya se fijaron? La trifuerza del... O sea que si sabes el área, si conoces el área del trapecio, ya conoces el área del triangulito que está ahí. Ok, sí ya vieron ¿Ya se fijaron? Si conozco el área del trapecio, si conozco el área de ese trapecio, entonces automáticamente ya puedo calcular el área del triangulito que está ahí. ¿Y eso cómo le aplicamos al ejemplo que nos puso usted? ¿Quién borró mi dibujo? Ahí está. Por ejemplo, entonces quiere decir, observen ustedes que el triangulito de allá en medio, o sea, el hexágono está formado por triangulitos, ¿no? Por 6 triangulitos. Entonces lo que tiene que averiguar es cuánto mide el área de cada uno de esos triangulitos. Pero observen esto. Bueno, ¿cómo lo pongo? Tengo para dibujar hexágono aquí. ¿Profe, qué es eso? Creo que es Bill. Anotaciones de gente que no colabora con la clase. Vaya dato perturbador. Ajá. Entonces, entonces vamos a ver acá. Lo que ocurre es que el hexágono está formado por puros triángulos como este, ¿no? O sea, lo puedo poner así. Voy a poner así. ¿No hay una forma que es de hexágono ahí en Paint, profe? No, tristemente no. Por ejemplo, ahí donde dice formas, hay varias figuritas. Chéquele. Ok, ahorita vemos. Mira, voy a voltear esta.
Y entonces lo voy a mover. Por ejemplo, este lo pongo acá. Y luego este de acá. Oye, vamos a seleccionarlo. Vamos a seleccionar. Ya le vi la forma, profe, ya vi la forma, ya. Ok. Pues me muevo este y lo pego acá. Ya tengo el hexágono. Así. Y entonces este de acá. Voy a seleccionar. Tarara, 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 tarara. ¿Ah? Exacto, esa es música. Es la música de espera, ¿no? Como cuando llamas por teléfono a un lugar y te ponen una musiquita ahí. Pero, profe, es jazz suave. Es como el ascensor. Ándale. Ahí está. Entonces ahí tenemos, observen ustedes que ya tenemos el polígono, ¿no? Entonces nada más le voy a repintar los lados de otro color para que se vea. Entonces vamos a ponerlo más grueso para que se vea así bien nice. Y entonces ahí está, el hexágono de adentro es este de aquí. Tarara, tarara, taratara, Sí es cierto. Entonces, si ustedes conocen el área de los trapecios que están alrededor, pues pueden ustedes sacar el área de ese hexágono que está ahí. De hecho, si ustedes observan, el hexágono de adentro se forma con 2 trapecios de afuera. Por ejemplo, cada área de cada triángulo interno sería como 3, o sea, dividir entre 3 el área de un trapecio, ¿no, profe? Exacto, ¿no? Entonces, pero si lo observan bien, o sea, lo que pasa, el dibujo a lo mejor no está a escala, ¿no? Pero por las medidas ustedes se dan cuenta, el hexágono de adentro se forma con 2 trapecios, ¿no? ¿Ya se fijaron? Es cierto. De adentro se forma con 2 trapecios. Ahí está, velo. Uno arriba y uno abajo. O sea, el área del hexágono de adentro es igual. Esta es música de espera. ¿Ah? Esta es música de espera. Ándale, exactamente. Esa es la musiquita. Esa canción se llama... Es una pieza musical, se llama Spanish Fly. Spanish Fly. Así lo van a buscar en internet por si quieren descargarla. Spanish Fly. De un trompetista americano que se llama Tengo Herbert. el lavador. Ahí está. Entonces, así van a calcular, así pueden calcular el área del hexágono de adentro. Si ustedes ya saben el área de los trapecios, entonces automáticamente van a saber el área del hexágono de adentro. Porque ese hexágono se forma con 2 trapecios. ¿Ok? Entonces ya pueden ustedes observar. Entonces, por eso no era hacer tantas cuentas. Se puede hacer, ¿no? Y uno ahí tratar chispas, esto del apotema, no se metan en líos, ¿no? Esto es de observación. O sea, no es un problema en el que tengan que hacer muchas operaciones, ¿no? Cuando estén en tercer año, ahí vamos a ver, exacto, vas a multiplicar el área de trapecio por 2, ¿no? Y ya tienes el área del de adentro. Y ya estuvo. Ok, era más de observación. O sea, no es que tengan que hacer muchas operaciones. Cuando estén ustedes en tercer año, ahí vamos a ver un concepto de matemática que se llama las funciones trigonométricas o las razones trigonométricas. Ya ahí, con esas herramientas, ya se pueden calcular los apotemas con mayor precisión. Entonces ya puedes utilizar, pero eso ya es más avanzado, ¿no? Entonces cuando lleguemos a tercer año lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces ya quedó claro ese ejercicio de la tarea. Ya, profe. ¿Ya? Bueno. No, o sea, usted dígame. Ahí está. Bueno. Entonces era la duda que había de la tarea, ¿no? Sí, porque vi que lo contestaron, vi que sí lo preguntaban en la plataforma, algunos ya les di que se podía aproximar de esa manera, ¿no?
A lo mejor, Yo directamente por medidas, o sea, medidas ya lo tuve que hacer y así una aproximación directamente comparando medidas reales con medidas que debería de tener. Y con regla de 3 me hice una maraña de operaciones, exacto, por sí, ejemplo. exacto. Uno puede hacer ese Y tipo de aproximaciones, sí. aquí, profe, Sí. este de aquí es el apotema que mide, bueno, una cierta cantidad. Y aquí la altura mide una cierta cantidad. Luego las comparé con las medidas que debería tener. Por ejemplo, la altura ya sabía cuánto valía en ficticio. Y luego con una regla de 3 lo comparé y me salió que el apotema del hexágono era de 22.6 centímetros. Exacto, es cuestión aproximada, ¿no? Pero sí se puede, pero es más difícil, ¿no? Uno hace una maraña ahí de cuentas. Bueno, por lo pronto, pues ya está. Entonces vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a nuestro librito para seguir practicando un poco más de áreas. En el librito, ¿dónde está? Aquí está el librito. Vamos a empezar. En el librito es la página 190. Bueno, ayer estábamos, en la clase anterior, estábamos en la página 195. Y ahí habíamos empezado a ver cómo despejar letras en fórmulas, ¿no? Dijimos que cuando quiero despejar una letra, lo que hago es que significa que debo dejar solita esa letra, ¿no? Hicimos la del triángulo y la del trapecio. Entonces ahí lo que hacemos es, cuando yo necesito despejar una letra, o sea, es decir, cuando quiero dejar solita una letra, entonces las demás letras las voy moviendo al otro lado de la igualdad. Y cuando hacemos eso, al mover un objeto al otro lado, lo que ocurre es que lo hacemos, pasa al otro lado, pero con la operación contraria. Entonces, si algo estaba multiplicando, pasa dividiendo. Pasa dividiendo. Si estaba sumando, pasa restando. Si estaba restando, pasa sumando. Si estaba dividiendo, pasa multiplicando, ¿no? Y así se van moviendo todos los objetos. Ahí está. Entonces, eso es lo que habíamos visto ayer. Entonces, pasamos a la 196. Página 196, y nos encontramos con el mapa de el croquis de un parque, ¿no? El croquis de un parque. Y ahí aparecen sus medidas, ¿no? Dice que de ancho o de base, es un parque rectangular, mide 25. Mide 25, ahí dice. Pero no el parque, profe, la pista, ¿no? No, ese 25 es de todo lo que está ahí, es todo el área. 25 y la altura, pues, bueno, respecto del dibujo, ¿no? Es de 9 metros. Entonces, ¿cuál es el área de todo el parque? ¿Qué debo hacer ahí para calcular el área de este rectángulo? Es multiplicar 25 metros por 9 metros. Exactamente. Como es un rectángulo, multiplicamos base por altura. Por altura. 25 eso nos da por 225 metros cuadrados, profe. Eso nos da 225 metros cuadrados. Metros cuadrados. Ya tenemos el primer resultado, 225 metros cuadrados. Metros cuadrados. Entonces así vamos sacando. Este es un problema aplicado a la vida real. A la vida real. Luego pregunta, ¿cuál es el perímetro del kiosco? El kiosco ahí está de anaranjado. ¿Qué figura es ese kiosco? ¿Qué polígono es ese kiosco que aparece ahí? Octágono, profe. Un octágono. ¿Están de acuerdo los demás que es un octágono? Tiene 8 lados, ¿no? Sí. Entonces, en nuestras clases anteriores habíamos visto que si ya conozco cuánto mide cada lado, entonces ¿cuánto va a ser el perímetro? ¿Qué debo hacer? El perímetro es 12 y lo que se hace aquí es multiplicar el número de lados, 8, por la medida de cada lado, que es 1.5 metros. Y eso nos da a 12 metros cuadrados. No son cuadrados, ten cuidado, está bien la multiplicación. Es 1.5, hay que multiplicar 1.5. 12 metros nada más, 12 metros exactamente. Nada más. En 12 metros. Exacto. Cada lado mide 1.5 metros, pero como son 8 lados, pues multiplicamos por 8.
Eso nos da 12. 12. Entonces, observe, el perímetro de este kiosco es de 12 metros. 12 metros. Ya lo tenemos, es de 12 metros. ¿Ok? Pues ahí está. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Todo bien. Todo bien, muy bien. Entonces voy a reducir un poquito. ¿No? Voy a bajar un poco para continuar. Esto, insisto, está en sus libros en la página 196. Ya estoy ahí. Ya están ahí, entonces quiero Baja el libro. esto. A ver si me da más espacio así. A ver si esto me da un poquito más de espacio. Ahí. Esto me da un poquito más de espacio. Tiene que borrar sus dibujos, profe. Porque Sí, no ahorita los vamos a encajan con el zoom. Ahorita los movemos. Vamos a bajarle aquí al zoom. Al zoom. Ahí está. Y entonces borramos nuestros dibujos para poder escribir más. Muy bien. Luego nos pregunta, ¿cuál es el perímetro de la pista? Es fácil, profe. Nos da... espérame. El perímetro 18. de la pista. 18, profe. 18. ¿Por qué 18? No, perdón, 16, profe. 16. ¿Por qué 16? Porque, por ejemplo, nos dan la medida de un lado que es igual a otro lado y nos dan la medida de otro lado que es igual a otro lado. Entonces tenemos dos lados iguales que uno nos dan la medida y dos lados iguales que tienen otra medida. Entonces, si multiplicamos, por ejemplo, 2 metros por 2, porque hay dos lados iguales que parece que miden 2 metros, nos da 4 metros. Lo dejamos al aire y luego multiplicamos lo mismo. Tenemos 6 metros en el largo y como tenemos otro largo, se multiplica por 2 y nos da 12. Y 12 más 4 es 16. Ok, bueno, hay un pequeño detalle ahí. En parte tienes razón. O sea, esta parte de acá mide 6, eso sí. De eso no me queda la menor duda. Esto mide 6. Esta parte de azul que ya pinté es 6. Pues acá abajo también mide 6. Entonces aquí tenemos otros 6. Entonces, como bien dices, eso nos da 12. 12. El perímetro de la pista, ahí tenemos 12 metros. Pero hay que sumarle algo más. Hay que sumarle algo más. La medida de los 12. dos lados que están... Ah, sí, pero el detalle con esos lados es que no son cuadrados, o sea, no son rectos. Pero ella le vende a... Son circulares. Ella es distribuidora de la de México. Entonces acá Pero ese tipo de pues debo tener una especie como de círculo, ¿no? Porque latino. Porque ya me regalaron a mí una vez. Creo que así. Se desparraman todos, no tenían. Pero me refiero a que es sacar el molde y es ponerle... Está así. Entonces ahí en la orilla en realidad yo tengo medio círculo. Y del otro lado también tengo otro medio círculo. O sea, de Entonces este hay que lado. sacar también el perímetro del círculo, dividirlo entre 2 y multiplicarlo entre 2. Ajá, entonces es un círculo completo, ¿no? Porque la mitad está de este lado. Es un círculo completo. Es un círculo completo. Su diámetro es 2. Entonces hay que sacar el perímetro de ese círculo, de un círculo de diámetro 2. ¿Cómo sacábamos eso? Multiplicando el diámetro por pi. Ok, muy bien. Entonces eso nos da 6.28. Muy bien, ¿estás de acuerdo, Ángel? ¿Estás de género, Navarro? ¿Estás de acuerdo? Pues serían 18.28 metros de perímetro, profe. Ok, en realidad lo que hacemos, multiplicamos el pi, diámetro por pi, ¿no? Por pi. El diámetro mide 2 y lo multiplicamos por pi. Lo voy a escribir así, 2pi. Eso nos da 6.283. Exacto, lo voy a poner así.
Ya sabemos que pi vale 3.14. Y ya está, ese es el perímetro de la pista. Y se suma a los 12 que teníamos antes y eso nos da 18.283. Ajá. Muy bien. Entonces lo podemos dejar así o lo ponemos en decimal con 18.83. ¿Ok? Dice, luego bajamos un poquito más y dice, el parque tiene 2 áreas verdes, están separadas por un andador. El andador es esa parte diagonal que está ahí. Ajá. Y dice ahí, ¿cuál es el área de ese andador? ¿Cómo calculamos eso? Base Porque por la altura, medida ¿no? que nos dan, la medida Base que por nos dan altura. Ay, casi. Pero Casi. es un trapecio, profe, si se da cuenta, es un trapecio muy largo. Ajá, es un trapecio muy largo, pero no teníamos la altura de ese trapecio. Volvemos al 2 problema. metros, ¿no? Ahí lo dice hasta el final de la hojita, ¿no? Ah, Pero pero está 2 metros lo que mide es inclinado. el lado, ¿no? El lado de ahí. No es la altura del trapecio. ¿Qué O sea, la altura del trapecio es la distancia que mide de acá para acá. Esto es la altura del trapecio. Y esa no la cosa. El ancho de eso no lo conocemos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y si quitamos esas orillas y las convertimos en triángulos, profe. This Israel is a baby foque and not a foque. ¿Qué es eso? O sea, en vez de que sea un trapecio completo, es un rectángulo con 2 triángulos a los lados. Ok. Entonces, observamos, vamos a hacer una cosa. Nosotros ya conocemos el área de todo el parque, ¿no? Dijimos que es 225 metros cuadrados. Sí. Dijimos que el área total, lo voy a escribir acá, el área de todo el parque, aquí la anotamos, son 225 metros cuadrados. El área de todo el parque. Ahora bien, nosotros podemos calcular el área de esta sección de aquí, de este triángulo que está acá. Acá. Podemos calcular el área de ese triángulo, ¿no? Ya sé, profe, ya sé. Por ejemplo, creo que luego también se puede calcular el triángulo, pero no completo, sino con el cacho que le quitó el andador. Y luego comparamos las medidas y lo que haya faltado para que esté completo el triángulo, el segundo triángulo, es el área del andador. Exacto. Entonces vamos a calcular el área de este triángulo. Vamos a calcular el área de este triángulo de acá abajo. Se forman 2 triángulos. Y se comparan los triángulos. Y entonces hacemos una resta, ¿no? Al área de todo el parque le resto estas 2 de aquí. Y ya me va a quedar el área de ese andador que está ahí. Bueno, también podría funcionar comparando los 2 triángulos, profe, ¿no? Por También ejemplo, podría, exactamente, sí podría ser. El triángulo que dibujó primero, el primero que dibujó el azul donde está la pista, es mucho más grande que el segundo donde está el kiosco. Porque una de las líneas, una de las caras de este andador es un lado perfecto, una diagonal que divide todo el rectángulo. Muy bien. Entonces vamos a calcular el área de ese triángulo de ahí. Pues su base mide 25. Y 5 por 9 su altura es 9. Exacto, 25 por 9. Eso dividido entre 2. Esto nos da... No me sale en decimal. Okay. 225 entre 2 son 112.5. 112.5 metros cuadrados.
Eso. Esto es lo que mide el área del triángulo que está allá arriba. ¿Okay? Esto es de observación. Tienen ustedes que empezar a observar eso. No puedo calcular directamente el trapecio, pero pues puedo calcular lo que está alrededor. ¿Ok? Muy bien, Navarro. Entonces, concentrado aquí. Rach. Concentrados. Entonces, acá abajo. El triángulo de acá abajo. Su base es de 19.4. Su base es de 19.4, ahí lo dice. Su altura es de 7 metros. De 7. Voy a multiplicar por 7. Como es un triángulo, eso 67.9. dividimos entre 2. Eso da 67.9. Sí, 67.9. Y eso nos da la interesante cantidad de 67.9 metros. Ya sacamos el área, el triángulo Ahora, que está arriba y el área del triángulo que está allá se abajo. resta el área que acabamos de sacar, el del triángulo más pequeño, se lo restas al área del triángulo más grande. Exacto, hacemos la resta a 112.5 y le quitamos 67.9. Y esto nos da que el área del andador es 44.6 metros cuadrados. Pues ya está, ya podemos calcular. Me faltó el cuadrado ahí. Entonces, el área del andador es de 44.6 metros cuadrados. Y ya está, ya lo tenemos. Buenos días, maestro. Buenos días, ¿qué tal, Jeremy? No, sí, Jeremy acaba de entrar. No, Pedro Herrera. No, ¿Quién eres tú? Jeremy. Jeremy. Sí, le acabo de dejar entrar a Pedro Herrera. También tú, qué bueno. Pues ahí está. Pues observen eso. Puedo calcular directamente el área del trapecio. El andador, si usted quiere, está muy bien. Es un trapecio, pero está más difícil. Maestro, ¿qué ya hizo? Mande. ¿Qué ya hizo? Estamos en la página 196 del libro. Estamos calculando, contestando las preguntas ahí de acuerdo a la figura que aparece. ¿Ok? Y aclaramos las dudas. Recuerden ustedes que si no alcanzaron a entrar a toda la clase, pueden checar en YouTube el video, yo lo subo y al ratito ya está ahí. Entonces pueden ver el principio de la clase, ¿no? Si no alcanzaron a llegar. Sobre todo porque ahí ya aclaré la pregunta que faltaba de la tarea, ¿no? Cómo calcular el de la tarea, que no les salía un ejercicio, ya les dije cómo hacerle. ¿Ok? Entonces, eso es importante. A veces no podemos calcular directamente la figura, o sea, ya identificamos si es un trapecio, que ese andador es un trapecio, pero no siempre se puede calcular con precisión, ¿no? No siempre se puede calcular directamente, pero podemos calcularlo calculando lo que está a su alrededor, ¿no? Entonces, en este caso dijimos, pues es un triángulo grande menos un triángulo chico. Calculamos las dos, hacemos la resta y aparece el resultado, ¿ok? ¿Ok? Ahí está. Entonces, siguiente pregunta. El andador es un cuadrilátero que solo tiene dos lados paralelos y por tanto es un trapecio. Ahora nos preguntan, ¿cuánto mide la altura del trapecio? Ahora sí nos preguntan, ¿cuánto mide la altura del trapecio? Pues hay que hacer un despeje, ¿no, profe? Exactamente, tenemos que hacer un despeje. Por ejemplo, la fórmula del trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. Exacto, la voy a escribir acá, se lo voy a escribir aquí. La fórmula del trapecio, el área del trapecio es igual a la base grande. Base grande más base chica, eso que nos da se multiplica por la altura y todo eso se divide. ¿Estamos sacando el área?
El área ya la conocemos. Lo que queremos saber es la altura. Porque la pregunta es, ¿cuánto mide de altura? Ya sabes cuánto es el área, Sí. pero no tenemos la altura. Tenemos que hacer un despeje, ¿no? Como hacíamos en la clase anterior. Ese 2 está dividiendo, lo paso al otro lado, multiplicando. Entonces va a quedar así. Ya pongo 2 de otro color para veces que se vean. base mayor más base menor es igual a altura, ¿no, profe? Entonces 2 veces la altura es igual a la base mayor más la base menor por la altura. Base menor. ¿Ok? Y entonces yo quiero despejar la altura. Entonces eso que está entre paréntesis va a pasar dividiendo. Lo que queremos despejar es la altura. Casi es tipo ataque con mucho Rubén. Entonces nos va a quedar 2A. Aquí solita va a quedar la altura y todo lo demás va a pasar abajo. Referencias, güey, ya. Ya lo expliqué al principio de la clase, expliqué lo del hexágono. Pueden checar el video en YouTube al rato. Ahí está, aquí ya hice el despeje. Aquí ya hice el despeje. Entonces la altura va a ser igual a 2 veces el área dividido entre la suma de las bases. Y aquí nos dan la suma de las bases. Aquí nos dan la suma de las bases. Este lado de acá mide 26.6. Este lado de acá, esta otra base mide 20.7. Entonces hay que calcular eso. Vamos a calcular la suma de las bases. Pero si estaba multiplicando por h, ¿por qué dividen a 2 veces la altura? Pues precisamente por eso, como estaba multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Siempre se mueve haciendo la operación contraria. Pero se movió hacia la izquierda, profe. Sí. Donde ya estaba el área. Ah, sí, pasó dividiendo al área. O sea, de aquí, de este aquí, acá estaba multiplicando, ¿no? Lo moví al otro lado y pasó dividiendo. Porque lo que nosotros queremos es despejar la h, que la h quede solita. Ya. ¿Ok? Entonces vamos a sumar las dos bases. El texto nos dice, ahí la base grande mide 26.6. La base menor mide 20.7. ¿Cuánto es eso? 26.6 más 20.7. ¿Cuánto da eso? 47.3, profe. 47.3. Sí. 47.3. Ok, ya tenemos eso. Ahora, el área ya habíamos dicho que es 44.6. Entonces, el área va a ser 2 veces el área. 2 veces el área va a ser 2 por 44.6. 89.2 en total. Y eso nos da el área. 99.2. Entonces ya está, ya lo tenemos. Para calcular la altura, lo único que hay que hacer es seguir esta fórmula. Dividimos el doble del área entre la suma de las bases. ¿Cuánto va a dar entonces? Entonces, ¿cuál es la altura del trapecio? Si lo obtiene h va a ser igual a 99.2 dividido entre 47.3. Y eso da. ¿Cuánto da esa división? 99.2 dividido entre 47.3. 2.097. ¿En serio? A mí me dio eso, no sé. No, no te puede dar eso.
No, es 2.09, 725 y un montón. Y un montón. Ok, 2.09, vamos a ponerlo así. La altura de ese trapecio es de 2.09 metros. Es el ancho de ese caminito. El ancho de ese caminito del andador es de 2.09 metros. O sea, caminas, es el ancho. Ay, no, no es eso. No Figura entiendo. equivocada. Es el ancho de esto, ¿no? Entonces, de acá para acá mide 2.09 metros. Profe, le queda un minuto a la clase. Exactamente. Entonces, sí, ya acabamos, ya acabamos. Entonces, insisto, a veces no profe, podemos calcular. Algo que estoy viendo es que siempre que la fórmula tenga un dividido entre 2, siempre para empezar a hacer los despejes hay que multiplicar el área por 2. Sí, normalmente hacemos eso, ¿no? Vamos a mover ese 2 que nos estorba y lo mandamos al otro lado. Ahí se mueve. O sea, no importa si se mueve a la derecha o a la izquierda, pero siempre hace la operación contraria, ¿no? Entonces, normalmente es ese 2 lo primero que vamos eliminando, ¿ok? En este caso, pues porque queríamos despejar la h, ¿no? Queríamos saber cuánto mide esa h, ¿ok? Y había que dejarla solita. Muy bien, ya están poniendo presente, ¿ya pusieron todos? Entonces, ahí está, los que llegaron tarde, pues chequen el video al ratito en YouTube sobre cómo hacer el último ejercicio de la tarea, porque ya expliqué cómo hacer lo del hexágono, ¿no? Les pide el hexágono de adentro, el hexágono chico. Entonces es observar la figura y con ello lo vamos a poder calcular, ¿ok? O bien le preguntan a sus compañeros cómo sale, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya está. Con eso ya pueden tener sus tareas. Si ya quedó alguna duda, pues lo pueden poner en la plataforma. Y y por lo pronto las clases las continuamos el próximo lunes, ¿ok? ¿Sale? Bueno, nos vemos. Pórtense bien. Bueno, profe. Descansen. Nos vemos, maestro. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Adiós.